Bien, pido perdón porque estoy un poco atrasado con el tiempo, pero vamos a ver si el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Bueno, todos son importantes, como les digo, pero gracias por estarse conectando, por haber aceptado el llamado. Sean todos y todas bienvenidos. Saludos y bendiciones. Juan Luis, Marta Iris, Amarilis, Juana Soriano. Los que se están conectando, saludos y bendiciones para ustedes. Perdonen que no nos pudimos conectar el miércoles, pero para la gloria de Dios ya estamos trabajando un poco con el internet, que a veces nos da problema. Pero quiero que me avisen ahí si me ven bien y si me escuchan bien, por favor. Sí, se oye bien y se escucha. Muchas gracias, gracias. Muy bien, vamos a empezar con una pequeña oración, poniéndonos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por esta oportunidad tan grande que tú nos das una vez más. En esta noche que estamos haciendo este compartir, yo te quiero, Señor, entregar a cada una de las personas que se están conectando, a las personas que después podrán ver también esta enseñanza, que sea de tu agrado, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales, que podamos recibir tu santa palabra, que esto que estamos aprendiendo nos sirva especialmente para poder defenderte a ti, defender tu santo cuerpo que es la iglesia, Señor. Aprender a defender nuestra fe, a no entrar en confusión, sino que podamos aprender y comprender la verdad, esa verdad que eres tú, Señor. Te pedimos por eso que ilumines nuestra mente y nuestro corazón y de esa manera podamos recibirte, Señor, por medio de esta enseñanza y podamos entregarla también a los demás. Espíritu Santo, ven porque te necesitamos. Ven y llénanos, purifícanos. Oh Espíritu Santo, ven y muéstrate a cada uno de nosotros de la manera en que tú sabes hacerlo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, fíjense que tenemos un tema que es sobre los sacerdotes. Bueno, van a decir ustedes, pero nosotros ya sabemos quiénes son los sacerdotes, nosotros ya tenemos conocimiento. Pues bien, fíjense que el tema de los sacerdotes, pues si empezamos con historia, empezamos con tradición, con la Sagrada Escritura, es un tema muy, muy extenso. Yo sé que si no se me cansan, si no se me aburren el día de hoy, pues vamos a tratar la manera de cubrir lo más que podamos. Pero este tema realmente es muy, muy, muy importante. Entonces, voy a tratar la manera de explicarlo un poco con detenimiento, con detalle, eh, ya que pues en estos tiempos nosotros escuchamos hablar de los sacerdotes y se habla mucho de sacerdote aquí, sacerdote allá. Pero también, por supuesto, que hay muchos falsos sacerdotes y eso también tenemos que saberlo. Bien, yo les invito para que tengamos a mano la Sagrada Escritura
Yo tengo aquí la Biblia Latinoamérica y también la Reina Valera, que no tiene sabiduría. Pero como aquí estamos aprendiendo todos, cristianos católicos y también hermanos separados, protestantes, para todos son las enseñanzas. Así que vamos a tratar con las dos Biblias. Tengan ustedes a mano y si no, pues consíganse un lapicero, una hoja y vamos a escribir como sean las notas. Bueno, pero hoy vamos a tratar específicamente de aprender a defender nuestra fe, a la cual nosotros, ustedes saben que le llamamos apologética, ¿sí? Especialmente de los hermanos protestantes, hermanos separados, ¿sí? Que ellos nos atacan tanto sobre el tema de los sacerdotes. Pero fíjense cómo es la situación, porque ellos no atacan a nadie más. Hay que estar seguros de eso, a nadie más, ni a los satanistas, ni a los musulmanes, ni a esa religión hindú, a ningún otro que tenga sacerdotes. Ellos no se preocupan por eso. Qué raro eso, ¿no? Bueno, tiene que ser específicamente a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Sí? Y es ahí donde podemos darnos cuenta claramente que es porque sí es verdaderamente la Iglesia de Jesucristo. Bien, los hermanos separados no tienen sacerdotes, porque a ellos les enseñan que después de Cristo ya no hay, se acabó el sacerdocio, dice que solo hasta él llegaron los sacerdotes. Pero lo vamos a comprobar que no es cierto, porque ellos dicen, bueno, sus pastores, sus autonombrados pastores, toman ciertas citas bíblicas. También lo vamos a ver. Ellos, por ejemplo, toman una cita, de la cita de San Pedro, es donde nos dice que todos somos sacerdotes. Entonces ellos dicen, no necesitamos un sacerdote que nos guíe. No. Todo porque todos somos sacerdotes. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tengan su Biblia a la mano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Escuchen lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, en nuestra Santa Madre Iglesia Católica existen dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. De eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy, porque a veces nosotros sí, pues nos confunden fácil. No, es que eso de nosotros ya tuvimos el tema, ¿se recuerdan de padre? Entonces incluíamos por qué le decimos padre, pero hoy estamos hablando del sacerdote, el sacerdote, ¿sí? Los protestantes se confunden pues leyendo esta carta de Pedro, pero en realidad todos somos sacerdotes, sí, por el sacerdocio común de los fieles, pero hay uno solo, que es el sacerdote ministerial, el que ministra, el que está al frente, al servicio del pueblo. Hay uno que dirige, hay uno que ofrece, ¿sí? Uno que está en representación del pueblo. El sacerdocio común de los fieles se refiere a la participación de todos los bautizados, ¿sí? Todos nosotros bautizados tenemos ese sacerdocio de Cristo a través de la gracia bautismal. Este sacerdocio se manifiesta en la vida de fe, esperanza y caridad, así como en la santificación de la vida diaria. El sacerdocio ministerial, por otro lado, es un ministerio específico que se ejerce a través de la ordenación sagrada. Los sacerdotes ministeriales, obispos, sacerdotes y diáconos, están al servicio del sacerdocio común de los fieles. Era lo que yo les estaba mencionando anteriormente, actuando en la persona de Cristo para predicar, santificar y gobernar. Nosotros, al ser bautizados,
Cuando recibimos ese el día de nuestro bautismo, entramos a formar parte, ¿sí?, de ese sacerdocio común de los fieles. Durante la celebración del bautismo se utiliza esa frase en la hora de que nos ungen con el crisma, para que por medio de esta unción seas sacerdote, profeta y rey. Esto expresa la nueva identidad que el bautismo recibe en Cristo. Se hace cuando el sacerdote nos unge, ¿sí?, con el crisma, a nosotros como nuevos bautizados. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice en el Antiguo Testamento sobre el sacerdocio común de los fieles. Y vamos a leer Éxodo 19, capítulo 19, versículos 5 y 6. Vamos a leer. Tengan su Biblia a mano. Éxodo 19, 5, 6. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Un reino de sacerdotes. Nos podemos dar cuenta que es lo mismo que nos dice en lo que estábamos leyendo de San Pedro, ese mismo pasaje anterior. Por eso desde la antigüedad ya existía en el pueblo de Israel el sacerdocio común de los fieles, que era todo el pueblo, y el sacerdocio ministerial, que era el que ofrecía los sacrificios y ofrendas hacia Dios, hacia el Señor. Ahora vamos a ver el sacerdocio ministerial desde el Antiguo Testamento. Porque estábamos viendo la cita anterior, que la del Éxodo 19, era el sacerdocio común de los fieles. Ahora vamos a ver el ministerial. Vamos a ver qué nos dice Josué. En el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. ¿Sí? A la cabeza del pueblo, al frente del pueblo. Ese es el sacerdote ministerial. Es del sacerdocio ministerial. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes que transportaban el arca. El caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Nos damos cuenta, los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, ellos guiaban al pueblo. De esa manera, nadie agarra por donde quiere, hay guías. Eso es lo que sucede. Lo veíamos en el versículo 15. Los pies de los sacerdotes son santos, ¿sí? Y el Señor respalda ese ministerio del sacerdote. Es un hombre de Dios, ¿sí? El río Jordán se detuvo, dice, haciendo muralla de un lado y del otro. Por eso desde ahí nos damos cuenta que el sacerdote es consagrado por Dios y va guiando por delante al pueblo. Los sacerdotes eran los que iban en nombre del Señor a salvar al pueblo de sus enemigos.
iban delante del pueblo. Vemos que cualquier persona podía tocar el agua. Nosotros lo podemos hacer también. Pero no pasa nada. En ese tiempo no pasaba nada. Pero al ser los mismos sacerdotes, sí se abrió el Jordán. Entonces, el sacerdote sí es importante para la salvación del pueblo. Todo el pueblo de Israel pasó en seco, dice el versículo 17. Es decir, se salvó por medio de los sacerdotes que se mantuvieron firmes en medio del Jordán. Vamos a ver qué nos dice también Malaquías. Busquen su Biblia. ¿Qué es lo que nos dice Malaquías? Vamos a leer en la Biblia Reina Valera. Malaquías. ¿Qué nos dice Malaquías capítulo 2, versículo 7? Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. ¿Sí? He aquí por qué nosotros buscamos al sacerdote para la confesión, por ejemplo, para guía espiritual, para consejero. Él está consagrado para guiarnos. ¿Qué es lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 de Malaquías? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero del Señor de los ejércitos es. ¿Sí? Bueno, pero los hermanos separados, los protestantes van a decir, sí, ya vemos que eso fue en el Antiguo Testamento, pero eso ya no aparece en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo destruyó eso. Él eliminó el sacerdocio, eso es lo que ellos dicen. Pues vamos a ver si eso es cierto. Vamos a agarrar nuestra Biblia y vamos a buscar también Hebreos, capítulo 7. Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 11 y 12. Hebreos. Hebreos, capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver versículo 11 en adelante. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué? Existía. Fíjense que si nos damos cuenta, el Señor no quitó el sacerdocio, al contrario, lo cambió. O sea, que no es como dice el hermano separado, el protestante, lo eliminó, no. ¿Sí? Existía, si nos damos cuenta, nos está hablando Hebreos capítulo 7, versículo 11. Existía un sacerdocio ministerial que era levítico, o sea, de Aarón. Para ellos, el sacerdocio se transmitía de padres a hijos, y ellos pensaban que ese privilegio duraría para siempre, ¿sí? Pero el autor de la carta a los Hebreos dice que ya la misma escritura anunció su reemplazo. Pues vemos que Jesucristo viene y hace un cambio. Lo que estamos leyendo, Hebreos 7, 11 y 12. Y lo podemos leer hasta el 18. Seguimos. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés
tocando al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues vemos ahí mismo que Jesucristo viene y él hace un cambio. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, dice la Sagrada Escritura, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Y dónde nos habla en el Antiguo Testamento sobre el sacerdote a la manera de Melquisedec? Vamos a ver qué nos dice en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis. Busquen en su Biblia, o por lo menos anoten las citas ahí en un papelito, tomen nota, les va a servir. ¿Qué es lo que nos dice Génesis? Capítulo 14. Génesis 14, versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Por eso nos está hablando del sacerdocio a la manera de Melquisedec. De ahí Jesucristo toma el sacerdocio a manera de Melquisedec, no a la manera de Aarón. Ya que a esa manera, recordemos que se mataban animales, se mataba un cordero, se mataba un ternero, y se derramaba su sangre. Comían su sangre y hacían un sacrificio. Ese era el sacerdocio de Aarón, ¿sí? Los levíticos. Pero Jesucristo no vino a eso. Él no vino con animales, él no vino a matar, no. Él lo que agarró, lo que tomó fue lo mismo que hizo Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, como lo dice Génesis 14, 18. ¿Qué hizo él? Tomó pan y vino. ¿Y qué fue lo que él dijo? Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, sangre de la nueva alianza. Fíjense que anoten estas citas bíblicas que les voy a dar. San Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. San Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Otra cita más. San Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Pueden anotarlas ahora, después las pueden buscar. San Lucas 22, 19 al 20. También, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 25. Primera Corintios 11, 24, 25. Ahí nos vamos a dar cuenta. Según el rito de Melquisedec, Jesucristo no mató un cordero, un ternero, pues decimos nuevamente que fue porque era sacerdote según el rito de Melquisedec. Lo mismo que hizo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo sacó pan y vino y lo bendijo, lo mismo que dice aquí. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo.
Lo mismo que hizo Jesucristo, ¿sí? Algo que tomen en cuenta, tomen nota de esto, es que los jueves, para nosotros los cristianos católicos, son jueves sacerdotales y eucarísticos. Por si alguien no lo sabía o por si alguien les pregunta. Los jueves, saben que si podemos ir todos los días a la adoración al Santísimo, poder, pues ojalá haya una capilla de adoración eh, perpetua, las 24 horas para poder ir a la hora que sea, pero los jueves eucarísticos, jueves sacerdotales, hay que visitar al Santísimo, hay que estar ahí, hay que ir, ¿sí? El mismo Jesucristo instituyó el orden sacerdotal y la Eucaristía. Eso fue el día que nos le decimos Jueves Santo. Ofreció pan y vino a la manera de Melquisedec, no animales. Él mismo se ofreció como cordero para la salvación del pueblo. Y es ahí donde vamos a ver la cita que les di. San Lucas 22:19. Vamos a ver qué dice San Lucas 22:19. Posiblemente no la vamos a leer todas las citas. San Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Bien. Jesucristo instituye el nuevo orden sacerdotal según el rito de Melquisedec. Da una orden, un mandato. Él ordena a los nuevos sacerdotes que son los apóstoles. ¿Qué es lo que dice San Lucas 22:19? Haced esto, ¿sí? Haced esto en memoria de mí. Es una orden, hay que hacerlo. Igual como él estaba enseñando a ellos, así hay que hacerlo. Pan y vino, no animales. Pero vemos que dice San Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nos habla de un nuevo pacto, o sea, una nueva alianza. Él mismo la cambia. No más lo antiguo, con sangre de animales. Ahora será también con sangre, pero del Cordero, que es el mismo Jesucristo. Entrega su cuerpo y su sangre. Eso también lo dice ya San Juan Bautista. Porque cuando San Juan Bautista, se le llama Bautista porque él estaba bautizando, lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan 1:29 dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El Cordero, él mismo, el que se iba a sacrificar, entregar, a dar su sangre por la salvación de nosotros. Por eso únicamente la Iglesia Católica tiene los sacerdotes que reciben la orden, el mandato. A eso se le llama ordenación sacerdotal. Viene desde Jesucristo. Por eso los protestantes no tienen ese orden. Yo sé que no les gusta cuando uno se los dice, pero ¿por qué nosotros sí lo tenemos? Viene desde Jesucristo. Ellos no fueron enviados, no fueron ordenados por Jesucristo a la manera de Melquisedec. Vamos a ver qué nos dice ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23.
11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. San Pablo lo dice, ¿sí? Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es lo mismo que sigue enseñando la Santa Madre Iglesia Católica, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿sí? Era un jueves santo. Por eso celebramos cada jueves la institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Por eso, para estar en el pacto nuevo, o sea, el nuevo pacto que Jesucristo instituyó, se necesita que el sacerdote ofrezca pan y vino. Algo muy importante es que ahí mismo en ese texto vemos que Jesucristo dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿Sí? Ahí mismo en el versículo 24 lo encontramos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces, o sea que hay que hacerlo siempre, ¿sí? Hay que hacerlo siempre, no como dicen los protestantes: ya Cristo lo hizo una vez y nunca más hay que hacerlo. No, en memoria de mí significa no olviden que fui yo, eso lo está diciendo Jesucristo, quien los mandó a hacerlo, ¿sí? Fui yo el que mandó a hacerlo. Eso significa en memoria, no lo olviden. No es como dicen los protestantes, que Cristo dijo: cuando lo hagan, recuerden que es un símbolo. No se olviden que yo lo hice una vez y ya no hay que hacerlo. Mentira, eso no es así. No. Ellos dicen que es solo un recuerdo, pero no es solo un recuerdo. Jesucristo no mandó a hacer algo distinto. Él dijo: haced esto en memoria de mí. O sea, lo mismo que Él siempre. Esa es la doctrina católica. Hay que hacerlo muchas veces, por eso se hace lo mismo, el mismo sacrificio, el único. No hay otro sacrificio. Nosotros no matamos otro cordero. Es el mismo cordero de Dios que se ofrece, el mismo sacrificio. Y si se dan cuenta, estamos entrando como un poquito al tema de la Eucaristía. Yo no recuerdo si ya hemos pasado el tema de la Eucaristía, pero ¿por qué lo traemos? Porque el sacerdote que es el que preside la Eucaristía, él tiene que hacer lo mismo. Lo que San Pablo nos enseñó, lo que Jesucristo mandó. Sí, por eso es que vemos pan y vino. San Pablo, fíjense que él no fue discípulo directo de Jesucristo, porque ustedes saben que ya Jesucristo había ascendido a los cielos cuando se le apareció a Pablo. Él fue convertido después de Cristo, pero él dijo: porque yo recibí del Señor. Eso es lo que significa en memoria mía, que es el mandato que se recibió del Señor. Por eso San Pablo lo hacía, recordando que fue el Señor del Señor quien lo recibió. Por eso proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. El sacrificio que Él hizo, único, del cuerpo y la sangre de Cristo, por eso no se cambia. Siempre es lo mismo, pan y vino. La misma misa, la misma Eucaristía todos los días hasta que Él vuelva, ¿sí? Si ustedes se recuerdan cuando estamos en la celebración de la Eucaristía, el sacerdote lo dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Sí? Él lo dice, el Cordero de Dios. Entonces, ¿quién es el sacerdote? ¿Por qué existen los sacerdotes? Son varias preguntas.
¿Dónde dice? ¿Mm? Fíjense que en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Escríbanos si no tienen a la mano y se les hace un poco difícil buscar rápido la cita bíblica, pueden escribirla. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hebreos 5, 1. Escuchen. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, dice. ¿Qué es lo que hace? Representa a los hombres ante Dios. Hace el sacrificio. Presenta el sacrificio de los hombres ante Dios. Repite lo mismo que hizo Jesucristo la noche de la última cena. Presenta ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que nos dice en San Mateo capítulo 26, versículo 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión significa perdón, ¿sí? Ahí los ordena sacerdotes para que ofrezcan esos dones para el perdón de los pecados. ¿Qué nos dice Hebreos 9:6? Escuchemos qué nos dice Hebreos, la misma carta que estamos leyendo. Capítulo 9, versículo 6 en adelante. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Sí? Fíjense que pongamos atención nuevamente a esta parte. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Fíjense que los hermanos separados realmente no entienden la función del sumo sacerdote. Yo sé que todos nosotros estamos aprendiendo. Yo no crean que ya nací con esto, que no, me ha tocado aprenderlo. O sea, pero lamentablemente hay quienes no quieren entenderlo, no quieren captarlo, y si lo tratan de entender, se hacen los desentendidos. Pero muy importante el aprenderlo. Ellos realmente no entienden la función del sumo sacerdote, porque una es la función del sumo sacerdote y la otra la del sacerdote. ¿Sí? Y parece un poco confuso, pero Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Y saben que ayer celebrábamos eso. Ayer en la celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sacerdote para toda la vida, para siempre. ¿Sí? En el versículo 6, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto se llama la Eucaristía. Primero, atención a esto, que la Eucaristía es el único y verdadero culto que se le da a Dios. El único y verdadero culto. El protestante dice, vamos para el culto. ¿Cuál culto? ¿Ah? El culto de la misa, la Eucaristía. Ellos no tienen Eucaristía. No tienen sacerdotes. ¿Quién va a dirigir el culto? Pregunto. No tienen sacrificio. Entonces no hay culto.
Solamente la Iglesia Católica tiene sacerdotes que pueden ofrecer los oficios del culto de la nueva alianza. Por eso, no nos dejemos engañar cuando anden hablando que van para el culto y tratando de llevarnos, ¿sí? Porque ellos no tienen culto. Vamos a ver qué nos dice el versículo 7 ahí mismo. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Sí? Solo el sumo sacerdote, o sea, Jesucristo. Por eso Él entró de una vez y para siempre. Los sacerdotes que se quedaron, ellos todos los días, todos los días. El lugar santísimo para el pueblo judío representaba el cielo. Por eso Jesucristo entró una vez al lugar santísimo y los sacerdotes quedan en el lugar santo, que es la tierra. ¿Sí? Él como sumo sacerdote ofreció el sacrificio una vez y los sacerdotes todos los días. En el del versículo 7 al 10, lo vamos a leer. Seguimos con el 8, que habíamos leído el 7. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí vemos la representación de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote y de cómo todo eso acontecido en la antigüedad era solamente, que lo que dice, un símbolo de lo que sería ahora en el tiempo presente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Solamente nosotros que tenemos el verdadero culto es que vamos y vivimos eso, lo que Jesucristo hizo. Hacen, en las otras religiones hacen a lo que le llaman la Santa Cena y que hacen pues, juguito, galletitas, pero ahí no está representado el Cordero de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué nos dice el versículo 11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso era lo que yo les decía, ¿sí? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso era antes, miren ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si antes lo que se mataba era un cabrito, un chivo, lo que sea, y se echaba la sangre ahí, purificaba, eso limpiaba, que eran animales, imagínense ahora con el verdadero Jesucristo, con el verdadero Cordero de Dios. ¿Mm? No nos olvidemos, ¿sí?, que el culto es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso lo puede hacer únicamente el sacerdote, nadie más. Por eso volvemos a repetir, los protestantes no tienen culto. Bien, este tema de los sacerdotes está muy importante, muy interesante. Ya pues yo entré un poco tarde, todavía no tenemos una hora cumplida, así que también posiblemente alguno se desespere, se quiera retirar. Les pido que no se retiren, porque todavía nos falta un poquitito. Como dicen mis hermanos dominicanos, un chin, ¿sí? Y ya terminamos. Pero también con este tema de los sacerdotes, fíjense que nosotros le llamamos presbíteros,
curas, padres, el reverendo. Bueno, diremos en conclusión que son aquellos que han recibido el orden sagrado del presbiterado, que esos pueden ser religiosos, o sea, pertenecer a alguna congregación religiosa, o diocesanos. Los diocesanos son sacerdotes que sirven en una diócesis específica, bajo la autoridad de un obispo. Los religiosos son sacerdotes que pertenecen a una orden religiosa, por ejemplo, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, ¿sí? Viviendo bajo un conjunto específico de reglas y promesas. Algunas denominaciones protestantes cuentan con sacerdotes, pero ¿saben qué? Nunca bajo la orden de la Iglesia Católica, que está dirigida por el Papa. Entre ellas podemos nosotros darnos cuenta que escuchamos hablar que tienen sacerdotes, por ejemplo, los luteranos, los anglicanos. Incluso ustedes saben que la Iglesia Ortodoxa también tiene sacerdotes, bueno, con ritos parecidos a los de la Iglesia Católica. Las demás denominaciones protestantes autonombran, escuchen esto, autonombran, o sea que ellos denominan a cualquier persona para que les guíe el rebaño. Y por eso les llaman pastores, ministros, líderes. Los verdaderos pastores, con su respectivo nombramiento, preparación y envío, son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Recuerden esto, que para llegar a ser sacerdote de la Iglesia Católica se necesitan muchos años de preparación y estudio. No es como en el protestantismo, cualquiera que pueda hablar bonito o que pueda hablar un poco ahí, aunque no tenga estudio, se autonombra pastor. Muchas veces, o si no, todos diciendo que tuvo una revelación, que Jesucristo le habló, y así van fundando, ¿qué? Nuevas iglesias cada día, y arrastrando tras de sí a mucha gente. ¿Y saben quién dice eso también? San Pablo, lo dice en los Hechos, capítulo 20. Hechos 20, 29. Nos dice, les voy a leer así rapidito porque ya estamos pues contra el tiempo. Dijimos Hechos, capítulo 20, versículo 29. Vamos a ver dónde está, que no se pierda, que no se pierda. Hechos, capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿sí? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos, o sea, a todos nosotros, discípulos, seguidores. Primero, Jesucristo es nuestro buen pastor, el cabeza de la iglesia. El Papa es también nuestro pastor, cabeza visible de la iglesia. Escuchen eso, cabeza visible de la iglesia. Le siguen los obispos, que son los apóstoles, y los sacerdotes que dirigen al pueblo como verdaderos pastores. El Papa y los obispos siguen siendo sacerdotes, o padres, como se les llama. Son nuestros padres espirituales. Pueden ser llamados por varios nombres, ¿sí? Dependiendo de su función y jerarquía. Nosotros decimos cura, padre, pastor, presbítero, capellán, ¿sí? Se le llama cura específicamente en el contexto de la Iglesia Católica porque la palabra cura deriva del latín curatio, que significa cuidado o solicitud, ¿sí? El sacerdote, particularmente el párroco o sacerdote a cargo de una parroquia, tiene la responsabilidad de cuidar y guiar espiritualmente a la comunidad de fieles, ¿sí? Esta función de cuidado, instrucción y doctrina espiritual es lo que se conoce como la cura de almas. De ahí el nombre de cura, ¿sí? En algunas regiones, especialmente en España, Italia y otras áreas de habla hispana, se le llama por don, ¿sí?
para referirse a los sacerdotes, como por ejemplo Don Bosco. Hemos escuchado hablar de Don Bosco, San Juan Bosco, Don Bosco, era un sacerdote italiano. Bien, para los que se han estado y para los que se conectaron el día de hoy, gracias por estar aquí con nosotros. Este tema realmente muy interesante, muy importante. Vamos a dar un par de minutitos para ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, quiere agregar algo, me quiere corregir si me equivoqué en algo. Aquí estamos pues más que dispuestos. Saludos y bendiciones para todos los que están conectados. Perdonen que el miércoles no pudimos conectarnos por algunas razones tuvimos problemitas por aquí con unos problemas técnicos. Cuéntenme pues por ahí, a ver si me entendieron, si tienen alguna pregunta, algo, díganme algo van a decir. Saludos, bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanita. Amén. Yo tengo como en manera de una consulta, ver cómo, qué argumento utilizar cuando hay católicos, porque lo he escuchado de católicos decir que los sacerdotes deberían de casarse. Que los sacerdotes deberían de casarse, pero usted, ¿por qué cree que ellos dicen eso? Fíjese que especialmente el protestante y aquel que le gusta atacar la iglesia, lo primero que toman en cuenta es que si el sacerdote se casara, entonces no habrían pedofílicos, no habrían cometiendo cosas sexuales. No, eso es mentira, eso no es así. Nosotros en nuestra iglesia católica tenemos los sacerdotes que son célibes, que son consagrados directamente, que ellos no se van a casar, pero también hay sacerdotes casados. Incluso dentro del Vaticano hay sacerdotes que viven con su familia ahí, ¿ok? Pero eso estamos hablando que ellos son del Oriente, Entonces, nosotros aquí como Occidente, pues no se casa el sacerdote. Entonces, cuando dicen que debería casarse, miren, si el sacerdote aquí se quiere casar, va con el obispo, con su obispo, y le manda al papa para decirle, mire, yo me quiero casar. ¿Y qué es lo que le va a decir el obispo, el papa? No, no te cases. No, está bien, hijo, cásate. Pero aquí hay una condición, que si el sacerdote deja su sacerdocio y se casa, él no puede ejercer el ministerio sacerdotal. Y hay muchas razones, pero yo les voy a mencionar algo que yo aprendí. Y nos lo decía a nosotros un sacerdote también. ¿Qué es lo que sucede si el sacerdote tiene una familia física más la familia de la iglesia? Suponiendo que está celebrando la Eucaristía, está en medio de la consagración, cuando alguien entra corriendo a hablarle, le dice, padre, padre, su niño está agonizando, está enfermo, venga, corra. ¿Qué va a hacer el sacerdote? ¿Va a dejar todo, lo va a tirar y se va a quitar los ornamentos, se va a ir corriendo? ¿O va a dejar que su hijo se muera y él va a terminar de hacer la Eucaristía? Entonces, eso es un ejemplo para por qué el sacerdote no se casa. Hablámoslo aquí con nosotros en el área de Occidente. Entonces, cuando la persona dice es que deberían de casar, eso no es que deberían de casarse. No es así, no es por el gusto de la persona. Entonces, no sé si estoy claro con eso, hermanita, o si algo más que quisiera que se le agregara. Todo claro, gracias, hermano. De nada, hermanita. ¿Alguien más que quiera agregar algo, que tenga alguna duda? Hermano Juan Luis, ¿está por ahí? ¿Está calladito hoy? Sí, estamos por aquí. Y una preguntita nada más. Sobre que no se casen los sacerdotes, ¿es un precepto de la iglesia? No. Es decir, sí. Ok.
No, no. ¿Me explica? No, y le puedo decir que, ¿dónde encuentro yo le voy a conseguir que no tengo en la mente ahora mismo la cita bíblica, pero es bíblico realmente también de que, eh, ¿por qué es que el sacerdote no se casa? San Pablo siempre decía, yo quisiera que todos fueran como yo, decía él, o sea, que se quedaran sin casarse. Dime, hermana, levantaste la mano por ahí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Pues yo no sé, mi pregunta o no sé si tiene que ver, ¿verdad?, con esto de apologética, pero a mí tal vez me gustaría, no sé si ya lo han hecho en otro momento, de hablar de este tema, que es importante porque yo siento que mucha gente se confunde, los mismos católicos, por tantas como lo que hablabas, ¿verdad? De que pues no todos están bajo el régimen del Papa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, Ajá. algunos se dice que son sacerdotes y que tienen familia o que pueden y aún así siguen pues haciendo todo lo de un sacerdote, ¿no? Como confesando, casando, o sea, todos los... Exacto. No sé, pues. Sí, lo que podemos hacer es de que posiblemente pero la próxima semana vamos a agregar un poco más. Como les decía en un principio, el tema de los sacerdotes es un tema grande. Hoy realmente nos llevamos, gracias a Dios, una hora en esto, pero sí, yo les puedo hablar de eso. Si Dios lo permite, la otra semana hablamos que sea unos cuantos minutos, o si quieren ustedes tener más preguntas referente a lo del sacerdocio, yo voy a tratar la manera de hablar eso y buscarle las citas bíblicas, como le decía el hermano Juan Luis, sobre cómo es que es que es un llamado el sacerdocio. Por eso es de que, pero todo es realmente lo que nuestra doctrina católica es bíblica. Entonces, pero sí, vamos a hablar de eso para poder que podamos salir de la confusión, porque yo sé que sí, cuando yo les voy a decir que en Estados Unidos vi sacerdotes casados, con su clerical y todo, con su familia y celebrando, pero yo fui descubriendo poco a poco que ellos no pertenecían a la Iglesia Católica. Entonces, ahí fue por eso que yo lo agregué ahora, que hay los luteranos, los calvinistas, ellos tienen. Y tenemos el ejemplo del padre, ¿cómo se llama este padre? Pertenecía a la Iglesia Católica, pero él se enamoró, pero él quería seguir siendo sacerdote. Entonces él dejó la Iglesia Católica y él se hizo, creo que sí, se hizo anglicano, eso, anglicano. Pues ahí se casó él y él sigue celebrando y todo, pero nos damos cuenta que no pertenece a la Iglesia Católica. Esa es la verdad. Entonces, pero sí vamos a hablar un poco más de eso. Gracias por tu comentario. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo? Que ya vamos a ir cerrando por el día de hoy. Pues yo tengo también algo, porque ya los protestantes o los amigos separados, como usted dice, ya también están con los obispo pastor. Ay. Ella es protestante, entonces ella dice que ya la iglesia de ellos tienen obispo. Entonces, cómo yo podría ayudarle a ella? Mire, es que lo que pasa es de que ellos pueden nombrarse como ellos quieran, son libres de nombrarse como ellos quieran, pero nosotros solamente podemos seguir a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Aunque allá hayan obispos, aunque hayan otro que quiera nombrarse papa, eso no es de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Incluso en Santo Domingo, si no me equivoco, yo creo que ustedes oyeron mencionar al mentado padre,
¿cómo se llama el padre? Hay un padre que tiene el pelo grande, pelo largo, Rogelio. ¿Ok? Él era de la iglesia católica. Incluso creo que yo estaba viendo la Eucaristía, no sé si fueron 25 años de sacerdocio. ¿Y qué pasa? Después se salió y ahora es que es obispo de la iglesia católica, no sé si renovada o no sé cómo le llaman. O sea, no es la iglesia católica. Se fue allá y allá él lo ordenaron obispo, pero él ya no pertenece. Él es de una denominación protestante, aunque ellos se nombren también católicos. Entonces, primero hay que saber esto. Ellos nos robaron a nosotros el nombre de cristianos. La Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. También se apoderaron de ella. Evangélicos. ¿Quiénes son los evangélicos? Ellos no son evangélicos porque ellos no cumplen con la palabra de Dios como está en el Evangelio. Si ellos cumplieran, estuvieran con nosotros, celebraran la Eucaristía, recibieran la confesión, pero no. Nos robaron eso, evangélico. ¿Sí? Pentecostales. ¿Para qué? Para llamar la atención que vayan allá. No. Nosotros nacimos el día de Pentecostés, como nuestra iglesia. Vino el Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales. ¿Sí? Entonces, perdón, ellos pueden llevarse el nombre de pastor para allá, pueden llevarse el diácono, pueden llevarse el obispo, no les gusta la palabra de padre ni de cura, por eso es que no se lo llevan, pero pueden llevarse el obispo, porque ellos lo toman que está en la Biblia, ¿sí? Pero solamente podemos seguir nuestras enseñanzas, nuestra doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Y espero haber quedado claro con eso. Vamos a dar por terminado ya por el día de hoy. Y si Dios lo permite, la próxima semana, espero en Dios, podamos conectarnos el día miércoles. Entonces estaremos hablando un poquito más. Pero bien, gracias por haberse conectado, por estar con nosotros. Vamos a darle gracias también al Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias de todo corazón por esta oportunidad que tú nos has dado. Eres grande y maravilloso. A ti te damos toda la honra y la gloria que tú te mereces, Señor. Todo lo que hacemos es para glorificarte a ti. Nada, Señor, para nosotros. Así como lo dijo San Juan, que nosotros disminuyamos para que tú, Señor, puedas ser elevado, puedas ser enaltecido. Señor, te pedimos que por favor bendigas nuestros hogares, nuestra familia. Te pedimos muy especialmente esta noche por los enfermos. Te pido por nuestros familiares que están enfermos, nuestros familiares, nuestros amigos, también conocidos, y de igual manera por los desconocidos, por aquellos que nadie ora por ellos, por aquellos que están en los hospitales, sufriendo en las calles, los que están en las clínicas, aquellos que no los atienden, que están en accidentes. Señor, ten piedad y misericordia de ellos. Gracias, Señor, por darnos a nosotros este sacerdocio común de los fieles al cual pertenecemos, y que tú, Señor, eres el sumo y eterno sacerdote. Tú nos has regalado también estos pastores que nos guían en nuestra iglesia, a los cuales les decimos sacerdote, padre, cura. Bendíceles a todos en cada momento, y también te pedimos, Señor, que envíes más trabajadores a la mies, que hayan más vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Todo lo ponemos en tus manos y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y bendecidas noches para todos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por haberse conectado. Amén. Feliz noche. Feliz noche.